El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos. Maneje con precaución. Tengo reporte de sintonía desde la avenida Mariscal Sucre, la avenida Occidental. Muchísimo tráfico, mucha lluvia. Bueno, hay presencia de agentes metropolitanos de tránsito con sus encauchados, tratando de agilitar o facilitar el tránsito, pero tome las precauciones, salga con tiempo, maneje con precaución y sobre todo salga abrigadito, porque está haciendo bastante frío en la capital, 11 grados centígrados a esta hora. Acá desde nuestra ventana podemos advertir la neblina que tenemos en esta parte del norte de la capital de la República. A ver, algunos temas que evidentemente deben marcar la reflexión, los hemos reflexionado de forma recurrente nosotros aquí. Tenemos una posición, yo tengo una posición que le he expresado a mis oyentes, a mis televidentes. Agradezco quienes coinciden con mi visión y también quienes discrepan. Es absolutamente legítimo porque eso es la libertad de expresión. Empiezo por la reacción del Estado ecuatoriano a través del Ejecutivo en torno al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De ese tema hay que seguir hablando, y hay que seguir hablando porque este último fin de semana el gobierno se hizo eco de una publicación de los estudiantes de la Universidad de las Américas a través de este esfuerzo tan interesante, UDA Channel, que lo hemos destacado acá. Ellos presentaron una investigación que luego fue replicada por el portal La República en torno a que supuestamente uno de los fallecidos reportados en el informe de la Defensoría del Pueblo no existe. Esto, en cambio, fue cuestionado por periodistas de Diario El Comercio que el año pasado hicieron una investigación al respecto y también por comunicadores del medio digital Wambra Radio. Es decir, hay una polémica sobre la supuesta inexistencia de un fallecido. Pero vamos a lo de fondo. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser 10. Hubo fallecidos en las protestas de octubre. O sea, yo creo que no hay que mirar el debate de modo epidérmico solamente, sino ir a los temas de fondo. Analicémoslos, esos temas de fondo, con María Dolores Miño. Ella es especialista en derechos humanos, lidera el Observatorio de Derechos y Justicia. Muy crítica, además, con el estado de cosas que al momento enfrenta la República en este campo. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio, por la invitación, y a todos los que nos escuchan también. Buenos días. Bueno, analicemos la polémica del fin de semana sobre si existió o no existió un fallecido, que supuestamente, así como hay un ejemplo, hay otros ejemplos. ¿Cómo entendemos esto ocurrido el último fin de semana? Bueno, yo pienso que hay que tener un poco de sentido común a la hora de analizar estos hechos. El hecho grande, el hecho preocupante sobre el cual deberíamos analizar es el paro, el contexto que llevó al paro y lo que ocurrió dentro del paro. Si es que efectivamente fuera cierto, asumamos que sí es cierto que hubo un muerto de más de los 11. Eso no es, digamos, la parte más importante, sino el hecho de que hay 10 fallecidos, de esos muchos fallecidos por un uso abusivo de la fuerza, y que en ese contexto se merecen una investigación, una sanción adecuada a los perpetradores y una compensación, sobre todo por parte del Estado. Pienso yo que en un contexto así es posible que, por ejemplo, un nombre de más se vaya. Eso no necesariamente apunta a que exista mala fe por parte de las personas que en este momento están alegando la existencia de uso abusivo de la fuerza por parte del Estado, sino puede pasar. Ya pasaba a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive yo en Twitter el otro día contaba el caso de un caso muy famoso de la Corte Interamericana, que es el caso de la masacre de Mapiripán contra Colombia. Era un caso de una violación masiva de derechos humanos donde habían un montón de víctimas, y luego en el transcurso del tiempo, una vez ejecutada la sentencia, se encuentran que varias de las víctimas que habían sido listadas ahí en realidad no eran. Entonces se desató también en Colombia la polémica de las falsas víctimas, pero en realidad creo yo que en ese contexto lo único que hay que hacer es, bueno, quitemos el nombre de la persona que está de más o que no existió y otorguemos las debidas reparaciones a las personas que efectivamente se ha comprobado su estatus de víctima. Y no creo que hay que darle una lectura adicional. A mí me sorprende un poco esta incapacidad de ver lo general, ¿no? Y sí, también tengo que decir con un poco de sorpresa y molestia el hecho de que se trate de deslegitimar todo la consigna de los grupos que protestaron, especialmente el movimiento indígena,
como sugiriendo que todo lo que ellos alegan es una suerte de mentira a partir de este 1 de 10 que presuntamente no estaría fallecido. El problema es que eso es lo que molesta. Claro, el problema es que de eso hay sectores que de alguna manera toman como referencia para deslegitimar el uso excesivo de la fuerza, que fue evidente por parte de la fuerza pública. Nosotros aquí en este espacio hemos señalado, ¿hubo excesos de los manifestantes? Sí. ¿Hubo acciones violentas? Sí. Para eso, entiendo yo, están las investigaciones y están las leyes y están las cortes. Sí. Pero también hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, la Policía Nacional y el Ejército Ecuatoriano, pero fundamentalmente la Policía Nacional. Creo que eso es ineludible. Y es ineludible también dar cuenta de que hubo fallecidos tras las protestas de octubre. Sí, por supuesto. Yo creo que afirmar lo contrario es tratar de tapar el sol con un dedo. Estas son cifras que vienen incluso desde el Estado, desde la Defensoría del Pueblo. Entonces creo yo que es un flaco favor que se hace al país en el contexto de tratar de entender los hechos de octubre y tratar de prevenir que se repitan, caer en una postura de absoluta negación o una postura de polarización de buenos contra malos. Hay una postura de negación total. Sí, yo pienso que sí, y esto viene de ciertos sectores, como usted bien decía, que son o parecen ser afines al gobierno y del propio gobierno. Una cuestión recurrente que yo he escuchado a partir de la emisión de las observaciones finales de la Comisión Interamericana, por ejemplo, es el tema de no hubo uso excesivo de la fuerza porque no utilizamos armas de fuego. Y esto viene de altos funcionarios públicos, y yo me pregunto, bueno, entonces parece ser que desde el Estado no se entiende cuándo hay un uso abusivo de la fuerza. El uso abusivo de la fuerza no se configura solamente con la utilización de armas de fuego, sino con la utilización también de otras armas que, mal empleadas, pueden causar daños graves, daños excesivos a la población o en este caso a los manifestantes. Por ejemplo, el presidente Moreno, el lunes de la semana anterior en esta cadena, en la cual él apareció muy molesto por la postura asumida por los dirigentes de la CONAIE, él insiste, no se utilizó armamento letal, no se disparó una sola bala. Es la postura del gobierno y eso es lo que está marcando el discurso por parte del presidente y de varios de sus ministros. Sí, por supuesto, y es una postura equivocada, y yo aprovecho este micrófono, Fabricio, para, si es que alguien del gobierno de Lenín Moreno me está escuchando, por favor recapaciten. Le puedo asegurar que están escuchando. Recapaciten en la posición que están adoptando con respecto al sistema interamericano y con respecto a los posibles peticionarios. Ojalá de verdad estén escuchando, porque además las críticas que nosotros desde sociedad civil hacemos, no lo hacemos por molestar y no lo hacemos por antipatía, hacemos estas críticas porque sí esperamos vivir algún rato, esperemos que llegue un verdadero Estado de Derechos y Justicia que parece no llegar a concretarse nunca. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos funcionarios públicos en un discurso negacionista que dicen no pasó nada, nos portamos perfectos durante el paro. Yo entiendo que era un contexto complicado, entiendo que para un Estado conservar la seguridad pública en ese contexto es un reto muy grande y posiblemente nosotros acá, atrás de estos micrófonos, no lo entendemos porque no lo hemos vivido. Estoy de acuerdo con eso. Pero también hay estándares que quienes están en el control de la fuerza pública tienen que conocer. Entonces, un funcionario público tiene que saber que, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza no se configura solamente cuando uno saca armas de fuego. Si uno tiene perdigones, por ejemplo, o no sé, bombas disuasivas y lo lanza a una distancia muy corta de los manifestantes, obviamente el manifestante va a sufrir unos daños y afectaciones a su salud excesivos, desproporcionales, y el uso excesivo de la fuerza se configura en esa desproporcionalidad. Yo podría utilizar piedras, pero si yo le lanzo ahorita a usted una piedra en esta distancia que estamos aquí, le rompo la cabeza, capaz le mato, sí, no utilizar arma de fuego. Pero si es un uso excesivo de la fuerza, contundente, por claro, los efectos que tiene, los efectos excesivos en quien recibe esa fuerza. ¿A María Dolores Miño le ha sorprendido la actitud asumida por el gobierno? Sí, en realidad sí. Yo pienso... ¿Usted esperaba otra cosa? Yo soy, creo yo, un poco positiva en ese sentido. Siempre espero lo mejor y luego por eso también me decepciono permanentemente en estos contextos. Cuando Lenín Moreno y su gabinete subieron al poder, yo sí tenía una esperanza de que fuera un nuevo momento en las relaciones, especialmente con el sistema interamericano, que yo sí creo que es fundamental su existencia y una buena relación con el Estado para asegurar los derechos de todos nosotros. Creo que hubo una suerte de luna de miel en algún momento entre el Estado y la Comisión Interamericana, y progresivamente, más rápido de lo que yo hubiera querido,
parece que se está deteriorando esa relación. O de lo que hubiera esperado. Sí. Entonces, está claro que hay un deterioro de la relación del gobierno con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por supuesto, y eso es evidente a partir, por ejemplo, de las declaraciones del presidente Moreno en la cadena de la semana anterior, ¿no? Se ve un nivel de frustración, un nivel de incomprensión, lo cual a mí también me lleva a pensar nuevamente que desde los altos mandos del gobierno no se entiende y no se llega a entender cuál es el rol mismo de la Comisión Interamericana. O sea, la Comisión Interamericana es un órgano principal de la OEA que tiene a su cargo la promoción, protección de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que la Comisión en su mandato principal tiene como deber fiscalizar a los estados y decir, Estado, tú estás haciendo mal esto, estás haciendo bien esto, todo bien, pero también estás haciendo mal esto y tienes que mejorar. Entonces, a mí me parece un poco iluso que desde altos funcionarios del gobierno se oiga un discurso de la Comisión Interamericana está sesgada, pero ¿qué esperaban que diga la Comisión? ¿Esperaban que la Comisión se ponga, por ejemplo, a favor del Estado? La Comisión Interamericana, por su naturaleza, no va a hacer eso. Y eso no quiere decir que sea sesgada, quiere decir que tiene una naturaleza y unas funciones que están orientadas a llamar a la atención a los gobiernos cuando los gobiernos en sus actos incurren en acciones que podrían ser violatorias a los derechos consagrados en la Constitución. Esa explicación me parece absolutamente válida. Mañana va a estar acá Juan Pablo Albán Alencastro, que fue miembro de la Comisión Interamericana, para entender lo que acaba de decir María Dolores Miño. El hecho de que la CIDH no es que necesariamente le va a dar la razón al gobierno o va a señalar, bueno, los manifestantes hicieron tal cosa o qué sé yo. Lo que hace la CIDH es establecer la responsabilidad del Estado sobre acciones u omisiones que pudo haber incurrido en un hecho. Ese es el papel de la CIDH. Claro, a la luz de la Convención Americana, además. Pero, Fabricio, yo creo que es importante porque algo que yo he escuchado mucho, incluso desde generadores influyentes de opinión pública, es que, claro, a la CIDH dicen no le importó los saqueos. O sea, yo ahí sí les pido, por favor, antes de comentar sobre el informe, es importante leer el informe. Si ustedes revisan el informe, la CIDH es un informe que tiene más o menos unas 30 páginas, ustedes van a encontrar una sección considerable donde la Comisión da cuenta de todas las posibles violaciones a derechos humanos o situaciones irregulares, digamos, que se dieron por parte de particulares en el contexto del paro. O sea, los excesos de grupos violentos en las manifestaciones. Y hace énfasis en los saqueos, en los actos de vandalismo, en las cuestiones, por ejemplo, de privar a ciertas ciudades de servicios básicos, etcétera. Hace una lista bastante detallada. Y la Comisión lo primero que hace es deplorar, no lo defiende porque es imposible defender algo así, y llama al Estado como garante de los derechos humanos a investigarlos y sancionarlos porque eso es lo que corresponde. Entonces, cuando yo escuchaba la cadena la semana anterior, yo decía, me da la impresión a mí que el presidente Moreno lo que quería es que la Comisión Interamericana diga, fulanito, menganito y sutanito fueron culpables de actos de vandalismo, saqueo e incluso posibles golpes de Estado en el contexto del paro. La Comisión no lo va a hacer simplemente porque eso no está dentro de su mandato. La Comisión no tiene dentro de su mandato la posibilidad ni la facultad, mejor dicho, de declarar si una persona, un particular en un Estado ha cometido un delito. Eso va en contra de lo que se conoce como la naturaleza subsidiaria del sistema interamericano. El sistema interamericano solo entra a actuar cuando el Estado ha fallado, digamos, no quiere o no puede resolver esas cuestiones a nivel interno. Pero si hay actos de vandalismo, si hay actos de saqueo, si hay actos de desestabilización del orden democrático, pues al principio le corresponde al Estado, a través de sus distintos poderes públicos, activar su mecanismo y investigar y sancionar adecuadamente. Entonces, cuando dicen la Comisión tenía que haber dicho no, la Comisión observa, la Comisión deplora, muestra su preocupación en ciertas cosas, pero a quienes le corresponde establecer responsabilidades penales por esos hechos que son absolutamente reprochables es al propio Estado. El Estado no le puede endilgar a la Comisión esta responsabilidad que no le corresponde. Sino el Estado, por eso decía, para eso están las Cortes, para eso está la Fiscalía, para eso están los jueces, para investigar y para sancionar si es que ha ocurrido algún exceso. Ahora, sobre esos excesos, hay algunos hechos que yo los mencioné también en las últimas semanas, los mencioné incluso después de octubre. La detención de 19 personas en las inmediaciones del aeropuerto de Tababela, que fueron presentados inicialmente como supuestos terroristas. Un actor político dijo que eran venezolanos que habían llegado al país portando subametralladoras. ¿Ya? Resulta que terminaron siendo taxistas. La detención de 20 y pico de personas supuestamente vinculadas al incendio de la Contraloría General del Estado. Resulta que hubo una reformulación de ese proceso. La irrupción violenta en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional. Y así una serie de hechos
que provocaron que en el camino lo que se anunció mediáticamente como un hecho fue cambiando con el paso de los días. Gente detenida que luego recuperó la libertad, gente procesada sobre la cual luego se declaró la inocencia. ¿Cómo evaluamos estos escenarios, doctora María Dolores Miño? Yo, Fabricio, pienso que esta es la parte que más nos preocupa a quienes trabajamos en el tema de derechos humanos, porque parecería ser que estamos visibilizando, al menos en algunos de los casos que usted ha mencionado acertadamente en este momento, que hay una suerte de utilización de la vía penal, por ejemplo, para, no quiero decir perseguir, pero al menos para crear esta imagen de el Estado contra ciertos enemigos internos. Ese discurso del enemigo interno es muy peligroso porque de alguna manera luego para combatir entre comillas este enemigo interno lo que se hace es esto de todo vale, ¿no? En el marco del todo vale a veces ya se saltan instancias procesales, se irrespetan las garantías del debido proceso. Entonces, si leemos el informe de la Comisión Interamericana en este contexto, creo yo que tenemos que preocuparnos. La Comisión Interamericana, por ejemplo, llama la atención a una situación de previa estigmatización de las personas que son sometidas a estos procesos de alto interés público, en el contexto del paro, en este caso, por las autoridades nacionales. Y esto se evidenció, por ejemplo, en el caso que usted menciona, que es el de los 19 detenidos en Tababela. Este caso, y me voy a referir a esto porque desde el Observatorio de Derechos y Justicia nosotros seguimos de cerca el caso, emitimos un informe y realmente lo que sucedió es preocupante. Tenemos 19 personas que estaban haciendo su trabajo, eran conductores de Uber y Cabify que estaban en Tababela, que son detenidos y que en el contexto de esa detención son acusados de espionaje al presidente y al vicepresidente. Cuando se hacen las audiencias de flagrancia, pues Fiscalía llega sin absolutamente una prueba, hasta el punto de que el día de la audiencia pide diferimiento 1 hora para conseguir pruebas que no tenía. Cuando vuelve a reanudarse la audiencia, pues tampoco tenía. De esos 19, 4 son puestos en libertad, 15 todavía quedan procesados, que al final del mes de diciembre ya también se declara su inocencia ante la evidente ausencia de pruebas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se repite nuevamente algo que nosotros criticábamos mucho en el gobierno anterior, que era la utilización del discurso oficial, la utilización del discurso público para crear un imaginario. Y estigmatizar detractores. Para estigmatizar, sí, también, pero también para impactar o influir en el desenlace de estos procesos. Si el presidente, si la ministra de gobierno, en el contexto de una cadena dicen, estas personas son espías, pues ese discurso sí tiene una posibilidad de impactar en cómo los operadores de justicia que conocen ese caso van a resolver la cuestión, porque si tienes el presidente que está diciendo, estos son terroristas, por ejemplo, me invento, y tienen que ser sancionados, pues el fiscal que está acusando o el juez posteriormente dirá, es una presión hacia su trabajo, no le dejan hacer su trabajo de manera limpia, si se quiere. Eso pasó con Olavini. Esta reflexión que usted está haciendo pasó con Olavini. Yo pienso que sí. Esta es mi opinión personal y es la opinión además que jurídicamente hemos emitido desde el Observatorio de Derechos y Justicia. Sobre ese caso también hubo un informe. ¿Cómo no? Y solo para que quienes nos escuchan sepan, el Observatorio de Derechos y Justicia hace informes solo cuando evidencia que ya hay irregularidades en el marco del debido proceso de un caso que son notables. En el caso de Olavini, por ejemplo, más allá de quién es Olavini, de con quién está relacionado, quién es su amigo, qué sé yo. Sus amigos, etcétera. Eso a nosotros no nos interesa. Nosotros como organización de sociedad civil nos interesa que en el contexto de un proceso se respeten las garantías judiciales y que exista una relativa independencia e imparcialidad. Pero en ese caso, al igual que los que nosotros hemos llamado falsos positivos, los detenidos de Tababela, se evidenció un patrón. Y el patrón es que ciertas autoridades públicas de antemano acusan y dicen tenemos todas las pruebas, pero en realidad luego ya cuando se dan las audiencias se ve que no hay pruebas o que las pruebas no llevan a esa conclusión. En el caso de Olavini, por ejemplo, la prueba era que tenía muchos flash memories. Ya, pero Olavini es un experto informático y se entiende que un experto informático va a tener pues algunos de estos artefactos electrónicos. Es como que a mí me digan le vamos a llevar preso porque tiene muchos libros. Ok, pero yo soy abogada, entonces esto es parte de mi trabajo. Entonces, a mí me llama la atención porque nosotros hemos venido trabajando desde hace ya bastante tiempo en el tema de independencia judicial. Y lo que estamos viendo con mucha preocupación, y la comisión además también lo menciona en su informe, es que
parecería ser que existe una suerte de presión desde el Ejecutivo a través de su discurso para de alguna manera moldear la opinión pública de cara a presionar a las Cortes a que deciden de cierta forma u otra. Ahora, es cierto que las autoridades públicas tienen un deber ineludible de informar a la población de asuntos de interés público, eso tienen que hacerlo, pero la Corte Interamericana ha dicho, en algunos casos, por ejemplo, cuando los altos funcionarios públicos hacen esto, tienen que tener mucho cuidado de lo que dicen, porque su discurso tiene una posibilidad, primero, de estigmatizar y tiene este efecto de réplica mucho mayor, y segundo, porque también tienen esta posibilidad de alguna manera de influir en las decisiones de los operadores judiciales. ¿Usted tiene la misma posición sobre el caso de la prefecta de Pichincha y del ex asambleísta Virgilio Hernández? Mire, yo personalmente no quiero meterme en las cuestiones del caso ya del procesamiento. Sí, sino de la forma como se lo manejó. Tengo algunas críticas, tengo algunas críticas. Pienso yo que en un Estado de Derecho, si es que se cree que una persona ha incurrido en actos de desestabilización, por supuesto que al Estado le corresponde investigar y sancionar. Eso es perfectamente adecuado, digamos. Ahora, el tema de la estigmatización a través de los medios de comunicación es grave por dos cosas. La primera, porque los operadores de justicia se pueden sentir inhibidos de adoptar una decisión que a su criterio sea conforme a derecho, porque hemos visto, no es la primera vez, un juez que, por ejemplo, emite una medida sustitutiva en el contexto de un proceso penal por corrupción, posteriormente, y en ese momento además es sancionado administrativamente por el Consejo de la Judicatura o se inician investigaciones desde Fiscalía. Este es otro informe que sacamos hace una semana desde el observatorio, que es lo que ha venido pasando con estos jueces que, por ejemplo, sustituyen la prisión preventiva con otras medidas alternativas. Y en estos casos donde parece ser que hay un interés del gobierno, la respuesta a estos jueces es: te voy a investigar, te voy a sancionar, te voy a destituir, y luego toda una suerte de situaciones de estigmatización. Es que el juez era corrupto. Acordémonos lo que pasó en el caso de Iván Espinel. Lo que pasa es que creemos que esta jueza era corrupta. Ya, pero claro. ¿en base a qué? Entonces... Sin conocer siquiera los antecedentes y mucho menos de la jueza, ¿no? Claro, lo mismo el caso de la jueza Patlova Guerra recientemente. O sea, ¿qué está, la pregunta que nosotros hacemos y que nuevamente ojalá nos estén escuchando las autoridades del gobierno es: ¿qué imagen estamos dando a nivel internacional? La imagen que estamos dando y que queda reflejada en el informe es que ciertos patrones que eran altamente criticados en la época anterior se están repitiendo. Y yo creo que no es cuestión de simplemente decirlo de boca para afuera, nosotros somos diferentes. También yo creo que hay que demostrar esa diferencia. Y la diferencia no se demuestra en la época que todo está bien, que todo es calma, sino más bien en las situaciones de crisis como la del paro, se evidencia cómo responde un gobierno verdaderamente democrático. Entonces, por ejemplo, en la cadena nacional del otro día, el presidente Moreno empezaba más o menos tranquilo y al último, no sé si es la percepción que ustedes tuvieron, pero mi percepción es que al último ya un poco se descontrola y se pone más enojado. Y dice: nosotros no vamos a permitir esto. Y decía, esto es un Estado democrático. Y yo decía, perfecto, entonces si es un Estado democrático, un gobernante democrático no hace una cadena nacional para tratar de contrarrestar lo que un grupo de legítimos posibles peticionarios ante el sistema interamericano diga. Permítame, porque se me termina el tiempo, rápidamente. En ese mismo contexto, ¿cuál es la posición de María Dolores Miño sobre lo que ha pasado con la Radio Pichincha Universal? Lo ato al debate respecto de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Hay una resolución de Arcotel que dice o dispone el retiro del título habilitante. Hoy habrá a las 2 de la tarde una audiencia, pero el tema de fondo que yo planteo, se supone que hay hoy un momento de respeto, de aires de libertad, de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. ¿Ese discurso en la praxis no se aterriza? Al menos este caso lo refleja, ¿sí? Parecería ser que no. ¿Y qué pensamos con respecto a eso? Que es un cierre inaceptable. No es posible en una democracia que se incurran en estos actos de censura sobre los cuales el sistema interamericano, la Corte Interamericana, tiene estándares muy claros. Esto constituye una forma de censura que es a su vez una violación al derecho a la libertad de expresión. Cierto es que el derecho a la libertad de expresión puede restringirse en ciertas ocasiones, pero en base a criterios sumamente bien categorizados. Tiene que estar establecido ese cierre, por ejemplo, en una norma de rango legal. Pero además, las autoridades tienen que justificar la necesidad de ese cierre y
la proporcionalidad de esta medida. Si asumiéramos, por ejemplo, que Radio Pichincha Universal incurrió en alguna irregularidad, pues el cierre es la medida más severa y por lo tanto es desproporcional. Entonces lo que tenían que haber hecho es buscar una medida menos severa, una sanción, por ejemplo. Si es que hay reincidencia, se podría pensar en un cierre, pero de primera, cerrar una radio, es la medida de última ratio, digamos, es absolutamente desproporcional y nuevamente empieza a crearse esta sensación de que, honestamente, en materia de derechos humanos, las cosas no han cambiado. Para muestra, por ejemplo, tenemos ya unos mensajes del relator especial de la libertad de expresión del sistema de Edison Lanza, de la CIDH. Entonces, estos son termómetros, ¿no? Entonces, no es cuestión de decir nosotros hacemos todo bien, nosotros nos portamos bien, somos respetuosos. El respeto tiene que verse en los actos. Entonces, nuevamente, o sea, si es que hay una incomodidad con Radio Pichincha Universal, aun cuando si se presumiera que hubo una infracción, que cometieron una infracción, pues hay métodos, hay medios menos severos de restringir ese uso presuntamente abusivo de la libertad de expresión sin incurrir en un acto de censura tan grave como es un cierre. Usted y yo ahí coincidimos plenamente porque es lo mismo que yo planteo. Si es que la radio cometió alguna infracción, bueno, hay una serie de posibilidades de sanción, sí, pero ir al cierre creo que es muy discutible. Y me alegra que usted maneje esa postura porque además habla de la coherencia suya respecto de su visión en torno al respeto a las libertades. Yo sostengo que la libertad de expresión no puede ser selectiva. Y yo siento que hoy la libertad de expresión sí está siendo selectiva y sí valoro sus palabras, doctora. Gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. María Dolores Miño, visitando nuestra mesa de trabajo, especialista en derechos humanos, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Una visión crítica de nuestra invitada en torno a los temas asociados a las reacciones sobre el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y, por cierto, el estado de la libertad de expresión en el Ecuador. 8:07 en A Primera Hora.